Estaba saliendo, me estaban haciendo señas, ahí la pastora, ¿qué pasó? Recién ahora sale, bueno, gloria a Dios. Bueno, no salió la canción, no importa. Gloria al Señor. Vamos a compartir una palabra y esta palabra tiene que ver con buscar a Dios. El que busca, encuentra, ¿sí? El que busca, encuentra. Así dice el dicho popular y en realidad es verdad. Cuando nosotros queremos algo, tenemos que buscar, tenemos que forzarnos en buscar algo, ¿no? Así pasa en toda orden de la vida, en todo orden de la vida, el que busca, encuentra. Si yo quiero conseguir un buen trabajo, tengo que salir a buscarlo. El trabajo no va a venir a mi casa, yo tengo que salir a buscar ese trabajo. Si quiero casarme, tengo que buscar una esposa, tengo que buscar. No puedo yo estar esperando que vengan a buscarme a mi casa. Siempre tengo que buscar. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. En la vida espiritual hay gente que no busca de Dios. Y cuando no busca de Dios, esa persona nunca lo va a encontrar. Dios está. Es más, la Biblia dice que Dios está tan cerca que Él dice que está a la puerta de nuestro corazón. Y Él nos llama. Dios también está buscando quien le adore, porque dice Jesús que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios está buscando y nosotros estamos buscando, vamos a encontrarnos con Dios. Y tener un encuentro con Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque tener un encuentro con Jesús nos va a cambiar la historia de la vida. Así que, hermanos queridos, vamos a leer la palabra de Dios, como dije al principio, cuando comenzamos el culto, que la palabra produce fe. Y espero que esta palabra produzca en su corazón fe para creer, y la fe va a mover la mano de Dios a su favor y van a venir los mejores tiempos de su vida, ¿sí? Gloria al Señor. Aquí encontramos una historia de un hombre que buscaba a Dios y lo encontró. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar el encuentro que tuvo este hombre con Jesús. Dice Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante, había en Cesarea, en la ciudad de Cesarea, un hombre llamado Cornelio. No era cualquier hombre, era un hombre muy importante en la sociedad, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? La característica, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa del cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Mientras tanto, en Jope, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea, ¿para qué? Para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre Pedro y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión, un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había en él de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo.
Y le vino una voz. ¿Y qué le dijo esta voz? Le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llame tú inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba la visión que había visto, y aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Pasamos al 24. Al otro día, entrando en Cesarea, Cornelio le estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió corriendo a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró a Pedro. Mas Pedro le dijo, levántate, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre es común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi un ángel que se puso delante de mí, un varón con vestidura resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, he aquí que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, y vosotros sabéis lo que se divulgaba por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que estaban y oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí la palabra. Un poquito largo, pero tenía que leer toda la historia, porque toda la historia es interesante y tiene mucha enseñanza para el pueblo de Dios de hoy. Hoy yo le doy gracias al Señor por la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo ya nos ha mostrado estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Hace 5 años atrás yo recibí una revelación del Espíritu Santo que iban a venir tiempos difíciles y complicados para la iglesia y que las reuniones dentro del templo iban a cesar. Y como el Espíritu Santo habló a mi corazón, yo empecé a pensar cómo, y mi idea era que seguramente subiría algún gobierno de izquierda que esté en contra de la iglesia, que perseguiría a la iglesia, que nos cerrarían los templos. Bueno, no sabía cómo iba a suceder porque tampoco el Señor me lo reveló, pero sí me reveló que iban a venir tiempos complicados para la iglesia, y esta revelación me hizo a reflexionar. Y yo decía, ¿qué pasará? Y comencé a orar y decía, Señor, ¿qué va a pasar si no podemos reunirnos más? ¿Cómo se van a sostener los hermanos? ¿Cómo van a mantener su vida espiritual? ¿Cómo van a alimentarse? Porque todos sabemos, y creo que a muchos les pasa, que la gente le cuesta solo mantenerse bien espiritualmente. Porque yo creo que si uno se pone a leer la Biblia y orar en su casa y ora y busca del Señor, también uno puede pasar mucho tiempo sin congregar, pero estar firme en el Señor. Pero no todo el mundo tiene la misma voluntad. Cuanto más si hay crisis. Imagínense que la gente en los tiempos buenos le cuesta las cosas de Dios, imagínense en los tiempos de crisis. Y yo pensaba, ¿cómo hacer? Y en ese momento, llegó a mi mano un libro que hablaba del trabajo celular. Llegó a mi mano un libro que hablaba del trabajo celular, porque Dios siempre te habla de diferente manera. Y yo encontré en ese libro y digo, esta es la respuesta. Esta es la respuesta, porque el libro decía, una de las frases que decía, que la iglesia de Cristo nació en las casas y iba a terminar en las casas. Y yo entendí inmediatamente lo que Dios me quiso revelar. Entonces comencé a hablar con los hermanos. Nosotros teníamos los cultos tradicionales, no hacíamos células, culto tradicional, como hacían todo el mundo. Y entonces yo comencé a preparar a la gente, a decirle, mire, hermanos, van a venir tiempos en que vamos a ser perseguidos, entonces vamos a estar nuevamente haciendo las reuniones como los primeros cristianos en las casas, y ahí va a bajar la presencia del Señor. Así que tenemos que abrir células, tenemos que predicar en las casas, tenemos que predicar en los hogares, entre la familia. Y empezamos a organizarnos y abrimos células, costó mucho, el primer año nos fue todo mal, las células no funcionaban, porque nosotros tomamos un material que venía de César Castellano, que era del G12, que era toda una estrategia, pero no funcionaba. Porque en primer lugar, la casa del que se hacía la célula tenía que ser un hermano de buen testimonio, que no tuviera problema con los vecinos, que todo el barrio lo quisiera para que la gente viniera. Bueno, no encontré ninguno. Quien más que menos tenía problemas con algún vecino y la gente que realmente tenía testimonio de verdad no quería meter gente extraña en su casa. Dice, no, yo no voy a abrir mi casa, me van a ir gente desconocida, me van a robar, me van a ensuciar toda la casa. Y así, no, la gente no estaba cerrada a esa idea. No, pastor, sigamos así como estamos, los cultos acá en la iglesia. Pero yo no me quedé con eso. Insistí. Y bueno, volví a leer los materiales y dije, bueno, ¿dónde está el error en este material? Y dije, bueno, Señor, dame sabiduría, y comencé a armar un sistema
que sea de acuerdo a nosotros, a nuestro barrio, a nuestra gente, a nuestra cultura. Y comenzamos a abrir células donde ese libro decía que no habría que abrir células. Porque como digo yo, nosotros somos un barrio complicado, tenemos otra cultura, tenemos otra manera de vivir, de ser, de hablar. Estos son colombianos, qué sé yo, cómo vivirán los colombianos, ¿será que allá les funciona, acá no? Entonces empezamos a hacer casa. Y un día viene una señora, me dice, hermano, dice, en mi casa quiero abrir célula. Llamé a una líder, otro líder, digo, vayan a la casa de esta señora, ábranle una célula ahí. Y empezaron a predicar. Y cuando vinieron los hermanos, dice, pastor, dice, estamos predicando la palabra en la casa del hermano orando y por otra ventanita el hijo estaba vendiendo droga. Me dice, no vamos más. Le digo, no, Dios tiene que llevarnos donde están los necesitados. Ahí esa casa va a ser transformada y donde se vendía maldición y droga, se va a predicar la palabra de Dios. Amén. Así que rompimos esa maldición ahí, esa casa se convirtieron todos y en vez de vender droga, comenzaron a fabricar zapatos. Gloria a Dios, porque Dios hizo un milagro en esa casa. ¿Me está entendiendo? Ahora, cuando nosotros leemos aquí Hechos de los Apóstoles, está hablando de cómo comienza la iglesia a romper la estructura judía, porque los apóstoles eran judíos y ellos no se juntaban con los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Para ellos, dice Pedro mismo, le dice, ustedes saben cuán vergonzoso y cuán indigno es que un judío entre a la casa de un gentil. Pero Dios me mostró a mí que lo que Dios limpió, nadie lo llame inmundo. Amén. Pedro tuvo que recibir, hermano, una revelación de Dios para poder entender que Dios no hace acepción de persona. ¿Está entendiendo usted? Por eso es interesante, porque este es el comienzo de la iglesia. ¿Cómo comienza la iglesia? ¿En qué circunstancia? ¿Cuál era la cultura de ellos? Los judíos estaban por allá. Ellos se creían la única Coca-Cola del desierto. Y los gentiles, ¿saben cómo los llamaban los gentiles? Los judíos les llamaban los perros. Así lo veían ellos. Entonces ellos no se juntaban. Pero Jesús dijo que vayan y prediquen el evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Y cuando dijo a los confines de la tierra, estaba pensando Jesús en Argentina, que estamos acá en el fondo del mundo nosotros, ¿no? Así que, hermano querido, la iglesia tenía que recibir una transformación. Y yo creo que este es un tiempo donde la pandemia nos trajo a nosotros también para que nosotros podamos entender los tiempos de Dios que estamos viviendo. Van a venir los tiempos finales, antes de la venida de Cristo, donde va a haber guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, peste y todo tipo de mal. Y se van a levantar la gente en contra de la iglesia. Porque la iglesia, señores, va a estar preparándose para la venida de Cristo. Y hermano querido, muchos están somnolientos, van a tener que despertarse y ponerse a servir al Señor. Porque el que nos sirve, nos sirve. Amén. En primer lugar, nosotros vemos acá a este hombre llamado Cornelio, que era un hombre impío, gentil, pero él le predicaron la palabra de Dios. ¿Quiénes le predicaron la palabra de Dios a este romano? Los judíos. Porque ellos también a veces predicaban. Porque era un hombre importante, un hombre de dinero, un hombre piadoso, buena persona, diríamos en este tiempo nosotros. Él creía en Dios con toda su casa. Él creyó en Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y comenzó a hacer lo que a él le enseñaron: ayudar a los pobres, hacer obras, dar limosna. Esa era su misión, dar limosna, ayudar a los pobres. En aquel tiempo había mucha más necesidad que hoy. No se olviden que Jesús vino en el peor tiempo de la historia de la humanidad, cuando no había libertad, cuando la gente, los niños no tenían derecho, cuando se ofrecían a los ídolos, a los dioses se ofrecían los niños, cuando la mujer era maltratada, la mujer no valía nada. El cristianismo le dio derecho a la mujer, al niño y al anciano. Hermanos queridos, era tremendo. Tremendo lo que pasaba en ese tiempo, y Jesús vino en ese tiempo. Y la iglesia nació en medio de esa crisis que había, cultural, económica, donde no había libertad.
Y este hombre italiano era un jefe de la compañía la italiana. Él creyó en Dios, y cuando una persona cree en Dios, cambia su corazón, deja de amar al dinero, deja de ser egoísta, deja de ser una persona egocéntrica y comienza a mirar en el prójimo, comienza a mirar hacia los demás, hacia la necesidad. Por eso este hombre hacía mucha limosna y oraba, hablaba a Dios, le pedía a Dios, y Dios nunca deja de responder la oración. Y dice que era un hombre, si usted lo mira desde el punto de vista humano, va a decir era un buen hombre, pero le faltaba algo. Y acá viene lo que yo le digo a todo el mundo, y siempre en todas mis prédicas digo: hermanos, no se equivoquen, no se transformen en un religioso, porque la religión no salva. Ninguna religión salva. El único que salva es Jesucristo. Usted necesita tener un encuentro con Jesús. Usted necesita tener a Jesús en su corazón para ser salvo. Usted con solamente venir a la iglesia, orar y dar una ofrenda, usted no se va a salvar. Usted necesita algo más. Usted necesita algo más, como este Cornelio. ¿Qué era Cornelio? Un hombre piadoso, que hacía limosna, que era buena gente, que ayudaba a todo el mundo. Pero Dios vio la voluntad de este hombre, entonces le mandó un ángel. ¿Por qué Dios no le predicó el evangelio por medio del ángel? ¿Por qué no le dijo el ángel: tenés que recibir a Jesús, porque vos así estás perdido? Porque la palabra de Dios, Jesús dice que a Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. Si Dios le hubiera encargado a los ángeles predicar el evangelio, ya Cristo hubiera venido antes. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no viene todavía, porque dice: será predicado este evangelio hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Pero Dios le encomendó esa tarea al hombre. Nosotros somos los encargados de predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso, hermano, donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de Cristo. ¿Le quieran escuchar o no quieran escuchar? ¿No amen o no odien? Nosotros tenemos que hablar de Jesús, porque para eso el Señor nos llamó, para predicar el mensaje de salvación. Y Pedro estaba allí en la casa de un amigo, estaba en la casa de un curtidor, otros judíos, estaban allí un grupo de judíos, tal vez adorando a Dios, pero no estaban cumpliendo la misión que Dios le mandó. No salían todavía a los gentiles, se enfocaron en predicar el evangelio solamente a los judíos. Cuando Dios le habla a Cornelio, le dice: mándale a buscar a Pedro. Uno que se llama Simón, que tiene sobrenombre Pedro, y ese está en Jope, en la casa del curtidor. Le dio toda la dirección Dios, porque Dios conoce todo. Dijo: andá que ahí está, y Él te va a decir lo que tenés que hacer. Y le dijo un ángel. ¿El ángel podía predicar el evangelio? No podía predicar el evangelio. O sea que no espere usted que venga un ángel y le predique. Cuando alguno le dice: yo estuve en mi casa y vino un ángel y me habló de Cristo y recibí a Cristo en mi casa por el ángel, eso es una mentira, porque no es bíblico, es una herejía. Los ángeles no predican el evangelio, porque esa tarea Dios le encargó ¿a quiénes? A los hombres, porque acá vemos que el ángel no le predicó, solamente le dijo: andá, buscalo a Pedro. Puede ser que un vecino tuyo reciba una revelación y le diga al ángel a tu vecino: andá, llama a tu vecina Juana, que ella te va a decir lo que tenés que hacer. Eso sí hacen los ángeles. Envían a buscarnos, nos llaman de algún lado. ¿Cuántas veces nos han llamado a nosotros para que vayamos a hacer liberación? Porque hay una persona endemoniada y le dijeron: andá a la iglesia que está en la ruta, porque no saben ni cómo se llama. Andá a la iglesia de la ruta, porque ahí hacen liberación. Ellos te van a ayudar. No han mandado los policías. Un día estábamos acá de culto y cae una oficial de policía y un varón y una mujer. Y querían hablar con el pastor y yo estaba predicando, lo atendió otro pastor y dice: no, porque tenemos en el calabozo un muchacho que hace 3 días que no come, grita como un lobo, se transforma, está loco. Y nos dijeron que ustedes no pueden ayudar. Y ahí le mandamos a 2 pastores de acá, 2 hermanos, y fueron y atrás de la reja le hicieron liberación.
El muchacho se liberó, se entregó a Cristo. Los muchachos contaron que cuando entraron en la comisaría, llegaron a la comisaría, todos los policías, hasta el comisario, estaban afuera del miedo que tenían. El loco gritaba, aullaba como un lobo. Su cara se transformaba. Era tremendo lo que estaba pasando. Y había un frío como si estaba el aire acondicionado prendido y no había nada prendido. Entonces los hermanos entraron reprendiendo al demonio y él se revolcaba por el piso hasta que lo liberaron. Y cuando se liberó, se entregó a Cristo. Imagínense los otros presos de al lado, que eso sí no podían salir afuera, estaban todos asustados. Todos recibieron a Cristo en la comisaría, hasta los policías. ¿Me entiende? Y ahí vimos la mano de Dios, que Dios cómo obra Dios. Dios manda a buscar a la gente que Él levantó para predicar la palabra. Dígale a que está al lado, Dios te llamó a vos para predicar la palabra de Dios. Dios te llamó para predicar la palabra de Dios. Y Pedro estaba cómodamente y le agarró un hambre a Pedro y dijeron, bueno, le vamos a preparar una comida para el apóstol. Imagínense, Pedro era un hombre tan importante que los enfermos se sanaban por su sombra. Era tanta unción que tenía, que era un hombre respetado, amado, querido. Y él dice, tengo hambre. Y dijeron, vamos a prepararle algo de comer. Y mientras él oraba, dice que vio en el cielo que se abrió una sábana. Dios tuvo que darle una revelación. Y cuando se vio esa sábana que bajaba, había todo tipo de reptiles, cuadrúpedos, de todo tipo, sapo, víbora, todo lo que usted se imagina, ¿no? Ahí en esa, y dice, Pedro mata y come. Y que un judío no comía cosa inmunda. Usted sabe que el judío no come ni chancho, ni cerdo, ni conejo, no come, ellos son muy pocas cosas las que son, solo animales limpios comen, no comen cualquier animal. Entonces Pedro le dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda yo he comido. ¿Y qué le dice el Señor? A lo que Dios limpió, no lo llame tú inmundo. ¿Qué es lo que le estaba mostrando el Señor a Pedro ahí? El Señor le estaba mostrando, esa sábana representaba el mundo, y en el mundo hay de todo. Amén. Pero Cristo murió, ¿por quién murió? Por todos. Y Dios quiere que todos se salven y ninguno se pierda. Por eso usted va a ver que tenemos que ir, ¿a dónde tenemos que ir? Donde nadie quiere ir, a las villas, a los barrios, donde están los delincuentes, tenemos que ir a los countries, tenemos que ir en todos lados. En todos lados tenemos que predicar la palabra, en las cárceles, en los hospitales, en todos lados tenemos que predicar la palabra de Dios, porque Dios le mostró a Pedro que lo que Él limpia no lo llame inmundo. ¿Me está entendiendo usted? Hermano querido, Pablo el apóstol dice, lo vil del mundo, lo vil, lo que nadie quiere, algo vil es algo asqueroso que nadie quiere, lo menospreciado, lo que nadie da 2 pesos. ¿A eso escogió Dios? ¿Para qué? ¿Para avergonzar a quiénes? A los sabios y a los entendidos. O sea que nosotros, hermanos queridos, muchos de nosotros hemos sido sacados de quién sabe qué lugar. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. ¿Qué tipo de persona era usted? Sin embargo, Dios mostró a Pedro que Él quiere a todos, que Él quiere que todos se salven y ninguno se pierda. Por lo tanto, si usted ve un alcohólico, si usted ve un drogadicto, si usted ve una persona que todo desprecia, predíquele de Jesús. Hable de Jesús. A mí me gustó lo que Dios le dijo a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llame tú inmundo. No lo llame tú inmundo. Yo recuerdo un día, fui a visitar a un hermano en la casa, y el hermano vivía en una casita, y al lado había una casilla, donde vivía una mujer con 4 hijos. Y justo que yo llego, ella sale gritando con un palo en la mano, y dice, ya salió la loca, dice. Esta mujer, dice, todo el día lo grita así, lo mata a palo los hijos, una loca. Empezó a hablar mal de la mujer, el hermano. Y le digo, y dice, no, porque trabaja a la noche, es prostituta, y después de día quiere dormir, estos pibes hacen unos líos, dice, entonces le agarra garrotazo a los pibes. Siempre es así. Agarré mi Biblia, y yo estaba por leerle la Biblia, yo fui a compartir una palabra con mis hermanos. Agarré la Biblia, cerré la Biblia, le digo, hermano, ahora vengo. Y me fui,
salí de esa casita y yo lo había un tejido, estaba la puertita, golpeé la mano y allá mira, ¿qué quiere? Necesito hablar con vos un poquito, tenemos que charlar vos y yo. Esperame, me dice. Vio un muchacho lindo, pintón ahí. Entró, se peinó, se pintó, se arregló, se cambió la ropa y vino, todo producida. Pensando quién sabe qué cosa. Y le digo, ¿cómo te va? Me dice, ¿nos conocemos? No, le digo, pero hay alguien que me mandó. ¿Quién? El Señor. Alguien que te ama. Y le empecé a hablar de Cristo. Al rato la hermana estaba quebrantada recibiendo a Jesús en su corazón. Y ella me contó, pastor, yo trabajo de estas cosas para mantener mis 4 hijos. Digo, no te hagas problema, nosotros te vamos a ayudar. Dios va a hacer la obra en tu vida. Hoy es una líder en nuestra iglesia, una anciana de nuestra iglesia. Dios lo transformó, lo cambió. Pero al lado tenía un hermano que le trataba de loca, de prostituta y le criticaba y no le predicaba la palabra, hermano. Y eso es lo que pasa a veces nosotros, que nosotros llamamos inmundo, lo que Dios ya limpió, lo que Dios ya quiere transformar, ya estaba preparada esa mujer para recibir a Jesús. Y nosotros tenemos que mirar por lo que tenemos al lado, porque a veces tenemos familiares, amigos, conocidos, que nunca le hemos hablado de Jesús, porque consideramos que esas personas no son dignas del Evangelio. Y ahí viene la frase del Señor, lo que Dios limpia. Nadie, Dios no hace acepción de personas. A Dios, delante de Dios, todos somos iguales. El juez de la nación, el abogado, el médico, el empresario, delante de la cruz de Cristo somos todos pecadores. El pastor inclusive pecadores necesitados de Cristo. No hay montañita delante de Dios. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y todos necesitamos ser salvados por Jesús. Por eso Pedro tuvo que tener una revelación, porque imagínese la cabeza de un judío cerrado, entrar en la casa de un gentil y compartir con ellos era imposible. Pero Dios tuvo que hablarle de una manera especial. Tuvo que romper, porque Dios viene a romper estructura. Viene a romper estructura. Las estructuras son nuestra cultura. Nosotros todos culturalmente tenemos una estructura. Entonces nosotros hay cosas que nosotros decimos, no, eso no. Y Dios dice, yo quiero entrar en todos lados. Hay que romper, hay que abrir la cabeza. Acá adentro nosotros no lo llamamos a la gente por su profesión, porque si no acá hay abogados, acá hay médicos, acá hay empresarios, acá hay gente de todo tipo. Entonces tendríamos que llamar el doctor, ahí viene el doctor. No, acá somos todos hermanos. Amén. Acá somos todos hermanos. ¿Qué hace, hermano? ¿Cómo estás, hermanito? Dios te bendiga, hermano. Un chico que es el líder del hogar, me dice, ¿sabe, pastor? Dice, va a venir un hermano, tengo que compartir con él palabra. Está en mi grupo de crecimiento de varones, en el grupo de hombría. Y él estaba ahí, y llega el varón y hablando, él compartiendo, siempre compartiendo la palabra. Dice, no voy a poder venir esta semana por mi trabajo. ¿En qué trabajar, hermano? Yo soy jefe de la armada. Jefe de la armada estaba él, y él dice, yo estoy aún recuperado de las drogas. Y él se asustó, me dice, pastor, le digo, no importa, hermano. El hermano viene a buscar palabra. No viene que vos le haga instrucción militar, eso ya lo tiene. Lo que él no tiene es lo que vos tenés. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Cornelio tenía todo. Cornelio tenía todo. Hermano, eso tenemos que entender. Por ahí usted se siente una persona por su condición económica o social, se siente menos, no se sienta menos. Usted es un hijo de Dios. Y lo que el mundo te puede dar es un título, un nivel económico, social más alto, pero no te puede dar la salvación. Ellos pueden tener todo, como Cornelio tenía todo, pero no tenía lo más importante. Lo que usted tiene, el mundo necesita. La gente necesita de Jesús.
La gente necesita de Jesús, el mundo, los presidentes del mundo necesitan a Jesús. ¿Qué gobierno haría Alberto Fernández si tuviera a Jesús? ¿Qué tremendo presidente sería si tuviera a Jesús? ¿Qué país sería Argentina si nuestros políticos tuvieran a Jesús? Seríamos la primera potencia mundial, hermano. Tenemos minería, tenemos ganadería, agricultura, pesca, no nos falta nada. Tenemos oro, plata, todo, pero somos un país pobre. Como dice la Biblia, en el barbecho del pobre hay mucha riqueza, pero se pierde por falta de sabiduría. Porque le falta a Jesús. Andan dando vuelta con toda basura que anda por el mundo, que la ley del aborto, que el casamiento igualitario, que toda esa basura de la ideología, todo recoge nuestro gobierno y lo trae aquí en el país. ¿Por qué no trae a Jesús? ¿Por qué no trae a Jesús para ver milagros? Para ver cómo nuestra tierra va, si producíamos 200.000 toneladas de trigo, vamos a producir 500. Porque cuando Dios bendice, hermano, la Biblia dice que la bendición del Señor enriquece y no añade con ella tristeza alguno. Estaríamos súper bendecidos. Yo estoy orando para que Argentina fabrique la vacuna del COVID. ¿Cómo no vamos a fabricar una vacuna, hermano? La iglesia tiene que orar por eso. Yo oro desde el primer día, dije, en Argentina vamos a fabricar la vacuna. Nosotros tenemos que orar para eso, porque la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. ¿O no es así? Oramos, no tenemos miedo, oramos. Y Pedro tuvo que recibir una revelación, Dios le tuvo que abrir la cabeza, Dios le tuvo que hacer entender, le tuvo que mostrar. 3 años caminando con Cristo y no aprendió mucho. Porque Cristo no hacía acepción de persona. A Cristo vino un leproso, se le postró delante. Y nadie tocaba a los leprosos. Le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y él dijo, quiero. Y lo tocó y se sanó. Vino una prostituta y le dijeron, esta mujer se fue encontrada en el adulterio. Hay que matarlo, dice la ley. Y Jesús dijo, el que no tiene pecado que tire la primera piedra. Y ninguno le tiró la piedra porque todo acusado por su conciencia se fueron. Y Jesús dijo, no te condenaron ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Jesús es una oportunidad para empezar de nuevo en nuestra vida. Jesús es la oportunidad que todos necesitamos para volver a empezar. Amén. ¿Cuántos quieren volver a empezar en su vida? ¿Cuántos quieren empezar todo de nuevo? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero empezar de nuevo? ¿Dónde se empieza de nuevo? En Jesús, en Cristo. En Cristo hay una oportunidad de vida. Hermano querido, con la limosna, con la religión no alcanza, no alcanza. Le faltaba algo. ¿Quién tenía lo que Cornelio necesitaba? ¿Quién lo tenía? Pedro. Y hermano querido, el Cristo de Pedro es nuestro Cristo. Pablo dice, nosotros somos un vaso de barro con un tesoro. Nosotros somos un vaso de barro con un tesoro adentro. Usted tiene un tesoro. ¿Qué es el tesoro? El tesoro es el Evangelio, es la palabra de Dios, es Jesucristo de Nazaret, que vive y reina por los siglos. Él está en tu corazón, Él es un tesoro. Yo me siento rico, hermano. Me siento bendecido. ¿Sabe por qué tengo a Jesús? Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. Gloria a Dios. Hermano querido, quiero concluir este mensaje por el tema del Facebook para que no se haga tan largo. Usted sabe que ahí las redes, pero tantas cosas para enseñarle. Y ahí comienza la primera iglesia gentil. Ahí comienza la primera iglesia del cual procedemos nosotros, que no somos judíos. ¿Qué somos nosotros? Gentiles. ¿Y cómo nace la iglesia? En una célula. Cornelio no era un hombre egoísta. Cuando él recibió la revelación del ángel, él mandó a llamar a toda su familia. No sea egoísta, decirle al que está al lado, no sea egoísta. Comparte con todo lo que Dios te está ofreciendo. Comparte
Comparte, hermano. Comparte. A mí me gusta, algunos hermanos que tengo acá, lo estoy viendo a uno ahí con su esposa, que ellos saben qué hacen. Van a la plaza con un parlante, toda la pandemia estuvieron en la plaza predicando. Algunos seguramente le dicen cosas, otros, pero muchos reciben. ¿Qué están haciendo? Compartiendo lo que tienen. Amén. Compartiendo. Un día vino uno a decir, pastor, yo soy evangelista, ¿me deja predicar en su iglesia? Le digo, no, si en la iglesia están todos convertidos. Ahí predica el pastor, el evangelista predica en la calle. Los incrédulos necesitan evangelistas. Si necesitas una ofrenda, te doy una ofrenda. Pero andá y predicá y traeme almas. Y este varón comprendió que su trabajo es evangelizar. Yo también evangelizo. Me voy de vacaciones, en donde quiera que vaya, persona que se acerca a mí, yo le comparto lo que tengo, porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces usted tiene que compartir de Jesús. Pedro vino y le dice, para mí es difícil estar acá, porque para mí, ustedes saben cuán difícil es, pero ustedes me mandaron a llamar. ¿Para qué me mandaron a llamar? Le dice Pedro. Porque Dios ya me mostró que Él no hace excepción de personas. Pero ahora, ¿para qué me llamaron? Entonces Cornelio le cuenta, le dice, yo vi una visión, vi un ángel del Señor. Y Él me dijo que te mande a buscar. Y nosotros estamos acá, gracias porque viniste. Ahora, háblanos de lo que Dios, todo lo que Dios te mandó que nos dijera. ¿Y de qué le habla Pedro? Dice la palabra que Pedro, ellos dijeron, así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir, le dice a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermano querido, acá hay algo que Pedro destaca, habla de Jesús. Pero acá Pedro destaca algo extraordinario. Y yo quiero que usted esto lo comprenda, porque todo este mensaje preparé para que usted entienda esto que le voy a decir ahora. Preste atención a esto. Jesús comienza su ministerio y Pedro comienza a predicar, no de la infancia del niñito Jesús, del pesebre, ni de nada. ¿De dónde arranca el mensaje de Pedro? Cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y hermano, yo pregunto, Cristo, el Señor, necesitó ser bautizado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice, vino sobre él y comenzó a sanar a los enfermos y a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la iglesia de Cristo en este tiempo? La iglesia de Cristo en este tiempo necesita el bautismo del Espíritu Santo, necesita el fuego del Espíritu Santo, necesita el poder de Dios para reprender a toda obra del diablo, sanar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los cautivos. Pero hay muchas iglesias que están fría, hermano, no tiene el fuego de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Y usted que ha venido hoy aquí, usted necesita el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús dijo, el que recibe el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. No puede frenarse un río, hermano, no puede frenarse un río. Hasta los grandes diques que se hacen, le hacen compuertas, porque llega un momento que el río viene con tanta fuerza que tienen que abrir las compuertas, porque no se puede frenar un río, porque el río poderoso de Dios va a correr. Hermano querido, le habló
de Jesucristo de Nazaret, que fue bautizado con el Espíritu Santo y comenzó a hacer la obra de Dios. La obra de Dios solamente la hace las que están llenos del Espíritu Santo. Sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, a los quebrantados del diablo, y fue a la cruz porque estaba lleno del Espíritu Santo y resucitó. El mismo Espíritu Santo que lo bautizó, el mismo Espíritu Santo lo resucitó al tercer día. Y ese Espíritu Santo cayó. Dice que estaba predicando y cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían, porque lo estaban oyendo con fe. Y el Espíritu Santo quiere venir sobre usted hoy. Y usted va a ser a partir de hoy otra persona diferente. Ya no va a ser un cristiano tibio, ya no va a ser un cristiano mediocre. Usted va a ser un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo. Un varón de Dios con fuego del Espíritu, una mujer de Dios, guerrera de Dios, que se va a levantar en victoria. No importa cuántos enemigos, cuántos se le pongan en contra, no importa cuánto venga. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, el fuego de Dios comienza a arder, hermano, el enemigo huye, los demonios caen a tierra, el infierno tiembla cuando un varón de Espíritu Santo comienza a predicar. Este es tiempo donde la iglesia tiene que buscar del Espíritu Santo de Dios. Hermano, comenzó en esta célula. Usted que tiene célula, que va a la célula, comience a orar para que el Espíritu Santo caiga sobre esa célula, que esa gente sea llena del Espíritu Santo. En ese mismo momento, hermano, ni leído curso de bautismo ni nada. Pedro le bautizó, dijo, no, si ya le bautizó el Espíritu Santo, lo vamos a bautizar nosotros. Hemos bautizado personas que nunca escucharon el Evangelio, pero creyeron en Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene para transformar. Ningún curso de libros, ni de pastores, ni de apóstoles, no cambia a la gente los cursos. Lo que cambia el corazón de un adicto, de un alcohólico, de un hombre golpeador, de una mujer, hermano, lo que cambia no es los cursos, lo que cambia es el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma a la persona. El Espíritu Santo lo hace nueva criatura, porque nos da el nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu Santo, nacemos del fuego de Dios, hermano. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Fuego de Dios, hermano. Usted necesita el fuego, aleluya. Sabe que no podemos hacer altar, pero estoy convencido que si en este día hacíamos un altar y le ponía las manos, usted iba a recibir fuego. Pero ahí en su asiento, ahí en su silla, usted ahí en su casa, en el Facebook, ahí donde está usted en su casa que está pasando crisis, que tiene ahí COVID-19, el fuego del Espíritu Santo le va a quemar todo virus, toda bacteria. Reciba el fuego. Reciba el fuego, reciba el fuego, hermano. Aleluya. El Espíritu Santo le envió a Pedro a ese lugar. Le dijo, vete, no te quedes acá, vete cuando te vengan a buscar. El Espíritu Santo le guió en la palabra y el Espíritu Santo transformó la casa de Cornelio. No nos vamos a salvar por obras, hermano. La limosna, las ofrendas, las buenas obras no salvan a nadie. Aunque usted haga pacto de 1,000 pesos, de 10,000, eso son toda mentira del diablo. Lo que salva es la palabra de Dios y el fuego del Espíritu Santo que viene sobre nuestra vida, hermano. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar que el Espíritu Santo lo bautice hoy. Usted necesita el fuego. Yo estoy convencido que esta iglesia necesita el fuego, que los hermanos que están en su casa necesitan el fuego del Espíritu Santo. Y Dios quiere bautizar a los que realmente están buscando, necesitan. Suban los músicos ahí, vamos ahí tonando una adoración. Vamos a orar, algo va a suceder. El que realmente en esta noche tiene hambre, tiene sed de Dios, hermano, va a recibir el fuego del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que ungió a Jesús, y Jesús así a los enemigos. Así va a ser con la iglesia de Cristo en este tiempo. El enemigo tiene que huir, el temor se tiene que ir. Diablo está vencido, Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Y hoy nos da poder en el Espíritu para que nos levantemos. Aleluya. Gracias, Señor. Levante su mano y ore.
Levante su mano y ore y dígale al Señor que lo bautice. Levante su mano, Padre, en esta hora. Le hemos dado a conocer que solo Jesús salva, que solo Cristo necesitamos. No hay religión, no hay nada que podamos dar. Señor, solo Cristo salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Pero necesitamos el poder, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, bautiza, bautiza, bautiza. Ahí en la casa, ahí hay una persona que está enferma, está recibiendo sanidad ahora por el fuego del Espíritu Santo que viene sobre su vida. Ahí está el Espíritu Santo sobre tu vida. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Es más poderosa que cualquier vacuna, es más poderoso que todo. El Espíritu de Dios, ahí está sobre tu vida. Recibe, recibe, recibe. Fuego, 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 fuego. Ahí está la mano de Dios, ahí está, ahí está. Levante su mano y clame al Señor en esta hora. Levante su mano y pídale: bautízame a mí, Señor, bautízame a mí. Levanta tus manos. Ahí está la mano de Dios, ahí está. Recibe, 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 recibe. Toda obra del enemigo, toda obra del enemigo se va. Todo lo que viene contra ti perecerá, porque el fuego del Espíritu, el río de agua viva que brota de tu boca, hará retroceder al enemigo. Recibe poder ahora, recibe poder, iglesia. Yo te bendigo para que reciba el Espíritu Santo ahora. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios sobre tu vida. Comience a buscar, comience a buscar. Haga como Cornelio, buscó y encontró el bautismo del Espíritu Santo. Encontró a Jesús de Nazaret, encontró al que lo iba a salvar perpetuamente. Aleluya. Santo es el Señor, gloria a Dios. Vamos cantando una adoración para el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En medio de la alabanza el Señor habita. Ahí está la presencia. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. ¡Aleluya! Su gloria está aquí. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Gloria a Dios. Queremos saludar y despedirnos de los hermanos que están allí del otro lado. Que Dios bendiga tu casa, que el fuego del Espíritu te sane, te libere y te bendiga en este día. Te mando un fuerte abrazo y que el Espíritu Santo haya colmado tu hogar, tu casa, y seas bendito para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya.